porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el año favorable del Señor. Este texto que aparece al comienzo del Evangelio de Lucas y que marca el principio de la predicación de Jesús es un texto que me gusta muchísimo. Pero me lleva también a preguntarme, si alguien me pregunta quién es Jesús para mí, o quién es Cristo para mí, sin duda tengo que decirles con toda sinceridad que es alguien que me dice la verdad, pero que a veces no tengo ganas ni de escucharlo, ni de cumplir lo que Él me manda. Jesús nació y creció, más bien se crió en Nazaret junto a su madre y a su padre en la carpintería, y ahí trabajaba. Y después, cuando ya fue adulto, a los 30 años más o menos, va al Jordán, donde se hace bautizar por Juan el Bautista. Todos esos textos los fuimos leyendo durante todos los domingos pasados. Después de ser bautizado, pasó 40 días en el desierto, donde fue tentado, y recién ahí comienza a predicar. Y parece que le iba muy bien al principio, al menos Lucas decía que todos lo escuchaban y tenían gran atractivo por lo que él decía. Y solamente era una cuestión de tiempo en el que Jesús iba a ir a visitar a su familia y a su casa y a su pueblo. Así que un día de esos también fue a su pueblo, y al llegar era día sábado y fue a la sinagoga como era costumbre, y le dieron a leer el texto, y leyó el texto de Isaías, el que acabo de leer para ustedes. La verdad que todo hubiera estado perfecto hasta ahí. Pero se le ocurrió a Jesús decir que justamente en ese día, ese texto se estaba cumpliendo. Y claro, ahí empezaron a mirarlo con desconfianza, porque le dijeron: pero a este lo conocemos y sabemos dónde vive su familia, lo hemos visto criarse desde chico y jugar entre medio de nuestros hijos. Y Jesús redobla la apuesta y les da 2 ejemplos. Les dice: había en el tiempo del profeta Elías muchas viudas, y también había hambre y necesidad. Sin embargo, Dios eligió a ninguna de las que era del pueblo de Israel, sino a una viuda del extranjero que vivía en Sarepta. Y había muchos que eran leprosos en tiempo de Eliseo, pero a ninguno de ellos mandó a curar, sino a Naamán, que era de Siria. Ninguno era del pueblo de Israel. Tanto la viuda como Naamán no pertenecían al pueblo elegido de Dios, no pertenecían a los conocidos, a los que siempre estaban acostumbrados a pensar que Dios era propiedad de ellos. Y la pregunta era: ¿por qué Dios tiene que hacer algo por esos a los cuales ni siquiera lo conocen ni le rinden culto, a esos que en realidad son extranjeros?
¿Por qué Dios tiene que hacer algo por los que no vienen nunca a la iglesia, podríamos decir hoy? Y ahí Jesús dijo algo sumamente incómodo, sumamente desagradable para los oídos de los que estaban ahí en su pueblo. Y que, claro, cayó mal a los que les estaban escuchando. Y entonces, en realidad, se produce una línea muy delgada entre poder predicar algo que sea agradable a todos los que le escuchan, con un mensaje muy abstracto en el que cae bien, o predicar algo concreto y a veces hasta algo que nos lastima. Es muy difícil tener un término medio o poner un poco de equilibrio en el mensaje del Evangelio. Es que Jesús vino a su pueblo y dijo algo que en realidad molestó muchísimo. Es que el ministerio de la predicación y del Evangelio de Jesús fue escandalosamente inclusiva, porque en realidad sigue siendo algo de lo cual desde los tiempos de Jesús hasta nuestros tiempos es algo que a todos nos incomoda. El que podamos realmente tener el portón abierto, la puerta abierta y ser receptivos de todas las personas. La inclusión siempre es un tema que nos cuesta y nos cuesta mucho, porque en realidad estamos acostumbrados a los mismos de siempre. Ya nos conocemos, ya nos llevamos bien, y tener que recibir a alguien nuevo o tener que salir al encuentro de alguien que no conocemos nos pone a nosotros en un movimiento que nos pone incómodos. Y cuando Jesús le dice que Dios había privilegiado a esta viuda del extranjero y a Naamán el sirio, sin duda alguna, también les habla de que Dios no mira solamente con una mirada enfocada en aquellos de los cuales es el pueblo elegido, sino que mira mucho más ampliamente y mira a todos. Y ahí es que tenemos que ser sinceros de que la bendición de Dios cae sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y no solamente Dios hace las cosas sobre aquellos de los cuales participamos siempre en el culto todos los domingos, o nos levantamos a la mañana y hacemos nuestras oraciones. Dios se derrama en amor por todos, sin distinciones, ni si le rezamos, ni si no le rezamos. Es que en realidad a veces quisiéramos que Dios restrinja un poco su mirada y solamente se conecte de una manera especial con nosotros, que somos los que en realidad le somos fieles a Dios todos los días. Ahí es donde nos cuesta mucho darnos cuenta que el mensaje del Evangelio es un mensaje que nos obliga a nosotros a agrandar no solo nuestra mirada, sino también el corazón, y también poder desafiarnos con el desafío grande que tiene que ver con el saber sostener las puertas abiertas y ser realmente inclusivos. Y si lo pensamos, en realidad nosotros como iglesia tenemos gestos que son así. Tenemos muchos gestos que son de inclusión, aunque a veces después en nuestra práctica o en nuestra manera de decir somos cerrados. Yo pensaba en la gente que dona alimentos. Dona alimentos, pero no está diciendo, mire, yo traigo esta bolsita de alimentos, pero quiero que usted, pastor, se lo dé solamente a las personas que creen y que vienen a nuestra iglesia. Nadie dice eso. Nadie trae la bolsa de fideo y dice, pastor,
Mire, primero pregúntele si está con la cuota al día, si viene a la iglesia. Si no viene, ni le dé, ni le abra la puerta. Ustedes traen y comparten, y la mayoría de las veces ese alimento sacia el hambre de alguien del cual ni siquiera es de los nuestros, ni conocemos, porque golpeó la puerta y dice, ¿tiene algo para comer? Y ya le damos algo. Y ahí es donde somos inclusivos en nuestra manera de ser. Pero a veces no lo llevamos todavía a nuestra manera de decir, a cómo nos comportamos. Muchas veces somos también una iglesia que sabemos curar las heridas de aquellos que vienen a la iglesia buscando un poco de paz, de consuelo, de consejo. Les aseguro que yo atiendo mucha más gente que no es de nuestra iglesia, en la que le pongo un oído durante la semana, que gente que viene al culto. Porque en realidad a veces me imagino que buscan a alguien que les escuche o alguien con quien hablar y que por ahí no tienen capaz que plata para pagar un psicólogo o alguien que les aconseje, y en realidad vienen buscando al pastor porque saben que va a estar, les va a escuchar, y de repente yo tampoco estoy preguntando si tiene la cuota al día, si viene a nuestra iglesia o miembro de qué iglesia es. En realidad estamos al servicio y somos inclusivos porque tenemos esta manera de ser en la que de algún modo la iglesia es para todos. Podría seguir la lista con un montón de ejemplos, puse solamente 2. Es que en realidad nosotros como iglesia cristiana, como iglesia evangélica del Río de la Plata, como la comunidad de Ballester, somos una iglesia que con gestos concretos estamos diciendo las mismas palabras que Jesús dijo en el Evangelio. Yo he venido porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar buena noticia a los pobres, para sanar los corazones que están heridos, para dar libertad a aquellos que se encuentran atrapados, encarcelados, y dar un poco de luz a los que han perdido el rumbo y el sendero de la vida y se encuentran ciegos en el mundo moderno. Liberar a aquellos que están aplastados por el sistema y proclamar que la gracia de Dios siempre está presente. Déjenme decirles que en nuestra iglesia de Ballester también podemos decir, hoy se ha cumplido la palabra de Dios. Porque quizás nos faltarán muchas cosas. Quizás en gestos somos realmente abiertos e inclusivos. Lo que nos faltaría capaz es ajustar un poco en la manera de decir. Pero somos personas de corazón abierto que sabemos abrir la mano sin preguntar para quién. Sabemos abrazar sin decir, che, vos sos o no sos de nuestra iglesia. Y aunque a veces los miremos un poco raros y nos cueste recibir gente, en realidad tenemos que reconocer que lo que el Señor Jesús nos desafía en esta mañana, nosotros también podemos estar seguros de que lo cumplimos, porque somos de corazón abierto, generosos y radicalmente inclusivos. Por eso apostemos a más y les deseo que esta palabra del Señor siga siendo carne en nuestra vida y en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir y de decir. Que así sea para ustedes y para mí también. Amén.